Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día excelente para poder comenzar esta nueva serie que será de 3 partes. Simplemente sencillo. Esta serie tiene que ver con cómo Jesús decidió explicar al Padre, explicar a Dios, explicarse él mismo y explicar al Padre. Jesús llega en un momento, él aparece en la historia de la humanidad en un momento crucial, en un momento bien escogido, bien señalado y bien preparado. Cuando Jesús viene y está entre nosotros, Él dice que Él está siendo la imagen del Dios invisible. Hasta entonces, Dios se había manifestado a través de la creación, Dios se había manifestado a través de las Escrituras y se podía conocer cómo era Dios por su naturaleza, por su creación, por esas Escrituras. Pero Dios decide hacerse visible. Si quieres saber cómo es Dios, bueno, la Biblia nos dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que solo tienes que mirar al que está a tu lado y puedes tener una idea de cómo debe ser Dios. Pero si todavía te falta más idea, Jesús, Él mismo se hace carne, Dios se hace carne y se hace visible como una persona, como tú y como yo, para que le pudiésemos conocer. Y Jesús llega en un momento en el que en la cultura romana, el imperio romano, que había absorbido mucho de la cultura griega, y además Él surge dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y esa mezcla de culturas lo que traían era lo siguiente. Tanto los romanos como los griegos eran politeístas. Ellos creían en muchos dioses. Zeus, Júpiter, creían que esos dioses además, los romanos creían que esos dioses además estaban enfadados con la humanidad. Esos dioses estaban airados con el hombre. Los griegos creían en un dios cósmico, creían en el cosmos, pero también tenían un montón de dioses que además tenían actitudes que exhibían pasiones como las de los hombres. Había dioses que cometían incesto, dioses que se mataban entre ellos, dioses que tenían hijos con sus hijas, bueno, barbaridades de estas. Y la humanidad lo que interpretaba como Dios era todo eso. En medio de esas dos culturas encontramos a los judíos. Los judíos no eran politeístas, eran monoteístas, creían en un solo Dios, el Dios de la creación. Es el mismo Dios en el que creemos nosotros, un solo Dios, que son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios, monoteístas. Y Jesús aparece en ese momento y aparece dentro de la cultura judía como un judío más. Pero en este caso, dentro de la cultura judía, la religión, la manera de cómo acercarse a Dios era bastante complicado. Era un sistema exclusivista, excluía a la gente, era un sistema cerrado, era un sistema de muchas normas. Tenían más de 600 normas los judíos para que tú pudieras acercarte a Dios. Y en medio de todo eso, Jesús aparece y rompe con todo eso. Y Jesús empieza a decir y hablar cosas que eran contrarias, eran totalmente reactivas con lo que en ese momento tanto los judíos como los romanos o los griegos pudiesen estar hablando y contando sobre quién era Dios. Y Jesús, hay tres analogías muy bonitas en donde Jesús habla de Dios como un padre. Y empieza a decir, hey, mira, no se trata de normas. Podéis relacionaros con Dios como un padre y un hijo, un padre y una hija. E incluso cuenta la historia del hijo pródigo, en donde un hijo que se va de casa, bueno, hoy no hablaremos de esta historia, pero marcha y se lleva su parte de la herencia y decide después volver, y ese padre, en lugar de recriminarle, en lugar de acusarle, está allí esperándole, le abraza, le recibe. Y todo esto, aunque te parezca mentira, era muy reactivo, era muy chocante para esa sociedad judía.
en donde se veía que solo te podías acercar a Dios a través del cumplimiento de muchas normas. Y Él está mostrando a un Dios como un Padre, pero no un Padre como quizá hemos tenido aquí, terrenal, un Padre celestial perfecto. Esta semana he estado atravesando algunas cosas personales y preparando este mensaje, estaba pensando, si Dios es mi Padre, ¿cuánto quizá estoy proyectando la imagen de mi Padre terrenal en la imagen de mi Padre celestial? Y a veces lo hacemos. Y hay gente que no quiere saber nada de un Padre Dios porque su padre lo abandonó cuando era pequeño. Y es entendible. Y yo pensaba, en medio de esta situación, ¿qué me diría mi padre? ¿Qué me hubiese dicho? Bueno, mi padre me hubiese dicho, bueno, pues si no te gusta, déjalo. Si estás harto, déjalo. Pero sé que mi Padre celestial no me está diciendo eso. No me está diciendo esto precisamente. Pero, ¿entendéis? Jesús vino para hablar de un padre y de una relación de un padre y un hijo. Y vino para hablar de un padre de amor, que está esperando podernos tener en sus brazos y acogernos con Él. Jesús también nos dio una analogía muy bonita, muy tierna. Un pastor con sus ovejas. Y también nos habló y habló sobre sí mismo, que Él quería ser el pastor de todos aquellos que se acercaran a Él. Y un pastor cuidando a sus ovejas transmite una imagen pues de cuidado, de guía, de protección. Todos recordamos imágenes y pinturas que se han hecho de un pastor, de Jesús haciendo de pastor y intentando recoger una ovejita que está en un acantilado a punto de caerse o que la lleva en sus brazos. Imágenes muy tiernas. Y también estaba siendo muy chocante cómo Dios puede querer tener esa relación como un pastor con sus ovejas. Esto les daba muy fuerte, era muy reactivo, porque ellos veían siempre a un Dios airado, un Dios que se accedía solo a través de normas. Y Él les estaba diciendo, no, podéis acercaros a Dios como un padre y vosotros sus hijos, como un pastor y las ovejas. Jesús mismo dice que podemos acercarnos a Dios, a Él mismo, como la vid y los pámpanos, la vid y las ramas. Y está transmitiendo una idea de cómo la vid, cómo el tronco transmite toda la energía, toda la savia, toda la vida a las ramas. Y dice, vosotros sois las ramas y yo soy la vid. Una transferencia de poder, una transferencia de energía para aquellos que quieran acercarse a Dios. ¡Wow! Súper chocante, pero ¿de qué Dios nos está hablando? Nosotros nunca hemos entendido así a Dios. Por eso hay un antes y un después desde que vino Jesús y estuvo con nosotros. Y además Jesús continúa hablándonos de cómo acercarnos a Dios y en este caso lo hace hablándonos de una invitación. Sí, Jesús nos dice que hay una manera de acercarse a Dios y es a través de una invitación. Sígueme. Por eso esta serie le hemos llamado Simplemente Sencillo, porque la humanidad ha complicado mucho el acercarse a Dios. Y precisamente Jesús vino para hacerlo sencillo. Simplemente sencillo. Jesús le encantaba estar con la gente. Gente súper diferente a Él. Gente que no eran judíos. Gente que era mala gente. Hombres, mujeres. Él rompió con eso en la sociedad machista de aquel momento. Un hombre, un rabino, alguien religioso, hablando con una mujer. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Qué dices, hombre? Y Jesús se acercaba a las mujeres y les hablaba y les dio un protagonismo junto a Él que en la sociedad del momento las mujeres no podían tener, pero Él sí, porque en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay colombiano y peruano, no hay del Madrid y culés. En Cristo todos somos iguales. Y Él vino a transmitir todo eso. Y ahora además, Él lo que está tratando es decir, hay una manera de acercarse a Dios y lo hace a través de una invitación.
Y a lo mejor para ti te está resultando difícil acercarte a Dios. Te resulta difícil. Me cuesta acercarme a Dios, me cuesta venir aquí a estas reuniones, escuchar, me está costando. Mira, si te está costando acercarte a Dios, es porque quizá no le estás conociendo como es verdaderamente. Yo te digo que si conocieras a Jesús como Él es, creerías en Él, confiarías en Él, le amarías. Y si no estás creyendo en Él, es porque no le conoces como es. O porque quizá lo que conoces de Él, alguien desde un púlpito, alguien como yo desde un púlpito, te habló mal de quién era Jesús. O quizá la cultura de nuestra sociedad te está transmitiendo mal quién es Jesús. O quizá tus padres te transmitieron mal quién era Jesús, quién es Dios. No hagas eso, que si no, Dios no te va a querer. Niño, pórtate bien, que si no Dios te está viendo y te va a castigar. Hombre, padres, no hagas que Dios haga tu parte. Tú haz lo que tengas que hacer, no metas a Dios en medio. Tú sé el padre que tienes que ser y aplica la disciplina que tienes que aplicar. Pero no metas a Dios en medio, porque ese no es nuestro Dios. Pero quizá te hablaron así de pequeño. Quizá a la iglesia que fuiste, en ese púlpito, alguien te estaba hablando de un Dios que no es el Dios real. Y por eso te cuesta creer en Él, te cuesta acercarte a Él, te cuesta confiar en Él. Y vamos a ver un relato que se encuentra en la Biblia. Es un relato sobre un personaje de la Biblia que se llama Mateo. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9. Y está escrito, adivina por quién, por Mateo. La historia de Mateo, escrita por Mateo y en un libro que se llama Mateo. ¿Ves? Simplemente sencillo. La Biblia es sencilla, acercarse a Dios es algo sencillo. Y esta historia de Mateo es muy importante para lo que vamos a hablar hoy, porque si tú crees que eres malo, que eres mala persona, no conoces a Mateo. Mateo sí que era malo, malo, malo. Si tú crees que estás viviendo alejado de Dios, no conoces a Mateo. Porque Mateo sí que vivía bien lejos de Dios. Si crees que te cuesta creer en Jesús, es que no conoces a Jesús, no conoces a Mateo. Mateo realmente estaba muy alejado de Dios. Y si crees que la única manera de acercarse a Dios es cumpliendo una serie de normas, esta serie es para ti. Y este relato también es para ti. Y quiero que veamos, comenzando en el primer versículo que vamos a estudiar hoy, y es en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Tenemos que parar, porque aquí hay mucha carne para explicar, mucha chichi, que hay mucho contenido para explicar. Jesús ve a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y ahora tengo que explicarte algo. ¿Qué ocurría en esa época con el Imperio Romano? Bueno, pues sucedía que el Imperio Romano conquistaba distintos lugares. Cuando los conquistaba, decidía recaudar impuestos de esos lugares a los que conquistaba. Pero fíjate, para que veas si Mateo era mala persona, te voy a explicar lo que hacían los romanos. Bueno, imaginémonos por un momento, lo trasladamos a nuestros días, ¿vale? Imaginémonos que Francia decide conquistar España. Atacan España, conquistan España, porque dicen, estos nos van a hacer caer el euro, no se aclaran, aquí solo es
flamenco y toros, y ya estamos hartos de estos españoles que nos hacen ir mal con el euro. Vamos a entrar, vamos a conquistar España y a ver si así de una manera levantamos el euro y levantamos Europa y la Comunidad Europea. Conquistan y deciden cobrar un impuesto a los españoles que va directamente a París. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo lo hacen? Pues como lo hacían los romanos. Ellos decidían vender la capacidad, el poder de cobrar impuestos a sus propios ciudadanos. Y entonces dice, bueno, por ejemplo, de Cataluña, ¿cuántos millones vamos a recaudar? Pues vamos a recaudar 20.000 millones de euros. Entonces vendían ese poder de recaudar impuestos a un francés. Y entonces Francia pues pone a la venta los impuestos de Cataluña. Y sale un francés y dice, toma, yo te pago 20.000 millones de euros y ahora yo me voy a Cataluña y yo voy a recaudar los impuestos allí de los catalanes. Y montaban todo un multinivel, como el negocio de multinivel, con los impuestos. El romano de turno iba al lugar, como aquí el francés de turno, viene aquí y dice, bueno, ahora yo voy a obtener esos 20.000 millones que he pagado al Estado, más un tanto por ciento que me voy a quedar yo. Y para ello, entonces sí, contrata a gente de aquí, a catalanes y a españoles, para que se dediquen a recaudar esos impuestos. Y coge y viene a Barcelona y dice, pues mira, voy a contratar a Lorenzo y voy a contratar a Manuel para que me cobren pues 5.000 millones, que es lo que voy a sacar aquí de Barcelona. Y contratan, y ese francés contrata a Lorenzo y contrata a Manuel y dice, mira, me tenéis que dar 5.000 millones y después vosotros hacer lo que queráis. Y ellos pagan al francés de turno los 5.000 millones, pero después ellos van casa por casa, negocio por negocio, buscando recuperar los 5.000 millones más un tanto por ciento. Y al final resulta que tú y yo, los catalanes de a pie, acabamos pagando un montón de impuestos porque tenemos que pagar la comisión de Lorenzo, la comisión de Manuel, la comisión del francés y el impuesto que va a París. Y así es como funcionaba. Y escogían gente del lugar, españoles. Y eso es lo que ocurrió en ese momento. Mateo era judío. Y él se dedicaba a cobrar impuestos de su gente, de su propia gente, para dárselos al romano de turno que el romano había pagado a Roma previamente. ¿Vosotros os imagináis a Lorenzo y a Manuel cobrándonos los impuestos? De entrada, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pagar, porque cuidado, en aquella época, si no pagabas, se te llevaban preso o se llevaban tus hijos para trabajar y para que pagaran, ¿sí? Y ellos, para asegurarse de que tú y yo pagábamos, Lorenzo y Manuel, para asegurarse, se traen soldados de la Legión Francesa para que les acompañen a nuestras casas, a nuestros negocios, para cobrarnos los impuestos. De entrada, lo que haríamos, que es, vamos, yo los expulso de la iglesia. ¿Sí o no? O los vamos a tener aquí cada domingo. Los expulsamos de la iglesia. Y en aquella época, los cobradores de impuestos eran considerados lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Eran traidores, extorsionaban a su propia gente, se habían vendido a los romanos, vivían con los soldados romanos a su lado que les ayudaban a extorsionar a su propia gente, a su propia familia. Mira, en aquella época estaba la mala gente, que se consideraba mala gente, que eran ladrones, prostitutas, adúlteros. Y después estaba la gente todavía peor, la peor considerada, que eran los cobradores, los recaudadores de impuestos. Y Mateo era uno de esos. Mateo lo habían expulsado del templo, como hemos hecho con Lorenzo y con Manuel. A Mateo lo habían expulsado y era considerado inmundo. Si alguien se acercaba a Mateo a hablarle, era considerado también inmundo. Se le había puesto una cruz. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor de lo peor de esa sociedad. Eran traidores, extorsionaban a su propia gente, vivían para los romanos, se estaban enriqueciendo con ese extra del multinivel que estaban allí cobrando y eran considerados lo peor de esa sociedad.
Pero resulta que dice que Jesús ve a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y se acerca para allá. Yo ya puedo imaginar a los discípulos, a Pedro sobre todo, que estaba allí con Jesús. ¡Ja! Uy, mira, va para allá, para la mesa de los recaudadores, va para Mateo. Que se calce Mateo, porque seguro que le va a peinar. Seguro que Jesús, fíjate, si a los fariseos les llama hipócritas, raza de víboras, si les llama, vamos, de todo, este Mateo se le va a caer el pelo. Ya verás, Jesús, ya verás cuando se acerque, ya verás lo que le va a decir a este Mateo. Y ya es hora de que alguien le cante la caña a este Mateo y a estos recaudadores de impuestos. Claro que sí. Venga, Jesús, dale. Y Jesús se acerca a la mesa y le dice: Mateo, sígueme. Los apóstoles, Pedro, seguro que se acerca a Jesús. Jesús, como ya hizo en otra ocasión, tomándole, ¿no?, del hombro. A ver, Jesús, que se te ha ido la olla. A ver, que no te enteras. Que este Mateo es lo peor de lo peor. Pero ¿cómo le dices, sígueme, que sea uno de nosotros? Pero ¿en qué estás pensando? Es que se te ha cortado la conexión con el Padre. Es que tienes interferencias, no hay cobertura. ¿Qué pasa, Jesús? No te estás enterando que este tío es lo peor de lo peor. ¿Cómo le dices, sígueme, que sea uno de nosotros? Pero, ¿en qué estás pensando? Pero Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué se supone, qué creéis que hace Mateo? Y Mateo se levantó y le siguió. Bueno, los apóstoles, Pedro, estaban escandalizados. Madre mía del amor hermoso, ahora este tío con nosotros. Ya me imagino a Pedro. Mateo, vente para acá. Mira, no sé qué tiene Jesús contigo y con esto, pero mira, tú ahora que vas a ser uno de nosotros, ven, yo te explico cómo va esto. Mira, tienes que dejar de fumar, tienes que cortarte el pelo. Mira, no puedes venir con esos pantalones. Cuando vamos al templo tienes que ponerte corbata. No, hay que dejar de comer esto, hay que dejar de beber esto. Mira, las 600 normas. Mira, ¿ves? Ahora tienes que hacer todo eso. Seguro que Pedro le hubiese encantado. Pero Jesús no hizo eso. ¿Qué creéis que hizo Jesús con Mateo? Le dice, ven y sígueme. ¿Y a dónde se lo llevó? Pues mirar en el siguiente versículo. En el versículo 10 dice: mientras Jesús comía en casa de Mateo. O sea que Jesús va, le dice, ven y sígueme, y en lugar de explicarle la lista de normas, le dice, ¿y tú dónde vives, hijo? Yo vivo allí en la calle Doctor Trueta 20. Pues venga, ahora nos vamos a tu casa y monta una fiesta. ¿Monta una fiesta? Sí. Dice que comía en casa de Mateo y muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. O sea que le dice, Mateo, vamos a tu casa, invita a tus amigos. ¿Y cuál es el círculo de amigos de Mateo? Otros recaudadores de impuestos. Vamos a tu casa, monta una fiesta, trae a sus recaudadores y pecadores, pelandruscas y demás, ladrones. Y Jesús dice, ahora vamos a hacer una reunión allí. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer una reunión en tu casa, con todos los otros recaudadores, con las peores personas y con todos los pecadores, las prostitutas, los adúlteros, los ladrones, que se vengan todos porque vamos a hacer una reunión allí en tu casa. Vamos a montar un ambiente para que venga toda esa gente y vamos a hacer una reunión allí. Los discípulos alucinaban. Unos ojos como platos. Ahora tenemos que ir a casa de Mateo y estar con esa gente como se enteren los fariseos, con la manía que nos tienen a nosotros y a Jesús. Y encima es que a Jesús le encanta meterse en líos. Y ahora tenemos que ir a casa, si fuera ahora, ya me los imagino, en la fiesta, así como medio escondidos, ¿no? Uno saca el móvil para hacer la foto y ellos así poniendo
que no salga en la foto, que no me pongan en Facebook, en casa de Mateo, con los otros recaudadores, porque nuestro prestigio se viene al suelo. Pero si es una casa inmunda, es un lugar inmundo, si esta gente son pecadores, me voy a contaminar con esta gente. Claro, las reuniones hay que hacerlas en un templo santo, santorum y santificado. Hacerlo en casa, en lugares donde hay otras personas, donde hay pecadores. Eso es un sacrilegio, no os estáis enterando, es un sacrilegio. Pero a Jesús le encantaba ir a esos lugares y hacer las reuniones en esos lugares. Y trabajar con esa gente y hablarles y estar con ellos y comer con ellos y hacer fiesta con ellos. Porque lo que quería es que le conocieran. Porque él sabía que cuando le conocieran, le amarían. Y creerían en él. Y confiarían en él. Él estaba seguro que solo necesitaban una oportunidad para conocerle. Y ellos creerían en él. Sus discípulos ya no saben dónde meterse ni cómo meterse, no saben ya qué hacer, pero ¿sabes una cosa? Esa gente conocía a Jesús y cuando le conocían le empezaban a amar. Más adelante leemos que esos recaudadores de impuestos y esos pecadores les encantaba oír a Jesús. Les encantaba escucharle, les encantaba escuchar sus enseñanzas. Iban a donde estaba Jesús, iban a donde él estaba predicando, iban a escucharle porque les encantaba. Y tú estás aquí, quizá rechazando a Jesús, pensando que no quieres saber nada de Dios ni saber nada de Jesús. Pero estoy seguro que si tienes esa actitud, es que no te han explicado bien quién es Jesús. Pero claro, al final pasó lo que tenía que pasar. Y seguimos leyendo en el siguiente versículo. Y cuando los fariseos vieron esto, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los legalistas, eran los que les encantaba decir que para conocer a Dios había que cumplir toda una serie de normas, unas normas que ni ellos podían cumplir, pero que les encantaba predicarlas. Y habían añadido leyes y leyes y normas y habían complicado muchísimo el poder acercarse a Dios. Y claro, estos que son los legalistas de turno se acercan, pero fíjate a quién. Se acercan a los discípulos, no van a Jesús, van a los discípulos. Porque la gente legalista no suele tampoco venir de cara, suele hablar con otros y comentar las cosas por detrás y criticar y murmurar, pero no van de cara, no dicen las cosas de cara. Y esto es lo que hicieron, y van y le dice: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Pedro, ya sé que debe girar a Juan, te lo dije, nos iban a pillar. Ya estamos ya perdidos, nos han pillado. Alguien ha colgado la foto en Facebook y nos han visto. Y estos han venido para acá, pero vamos, lanzaos a por nosotros. Se encuentran, y ahora, ¿y qué decimos? Si es que nosotros también pensamos que se le ha ido un poco la cabeza a Jesús, ¿qué contestamos? Pero fíjate que al oír esto en el versículo 12, Jesús les contestó. Jesús estaba al loro, estaba allí con el radar y dice: uy, ya vienen los fariseos. Y ve que no vienen a él, van a sus discípulos a comerles el coco. Entonces él va para allá y dice: que ya os he oído. Lo que tengáis que decir, decírmelo a mí a la cara. Hombre, que esto de comer con pecadores y esto de comer con gente así, esto de hacer las reuniones en lugares así, eso no está bien. Y fíjate que les contestó Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y Jesús les está queriendo decir: mira, yo estoy aquí para aquellas personas que en algún momento deciden ser honestos
y reconocer que sus vidas no están bien. Yo estoy aquí para aquellos que ya deciden dejar de querer controlarlo todo. Deciden reconocer que su matrimonio no va bien, que tienen problemas con las finanzas, que tienen problemas con sus hijos, que tienen problemas con su carácter, que son egoístas, que son orgullosos. Yo estoy aquí para esas personas que en algún momento dado deciden demostrar honestidad y decir, es verdad, mi vida no está bien, esto no está bien, necesito ayuda. Yo he venido para los que se saben que están enfermos, para los que saben que necesitan algo más, necesitan algo que les ayude, necesitan ayuda y lo quieren reconocer. Yo he venido por ellos. No vino para los que creen que ya están bien, los que creen que están cumpliendo todas las normas y se creen más santos que Dios. Para estos no ha venido. Ha venido para los que se sienten mal. Y siempre hemos pensado que para acercarnos a Dios hay que creer. Y claro que es bueno creer. Es la base. Pero para acercarte a Dios, lo primero que tienes que hacer es tan solo seguirle. Lo que Dios quiere es que le puedas seguir. Porque Jesús no vino para los que están bien. Y quizá tú crees que eres muy mala persona, que tú no puedes acercarte a Dios porque no eres bueno. Tú no eres como el resto de la gente que está en la iglesia, que son santísimos santórums. Tú eres mala persona. Y tú crees que tú no puedes acercarte a Dios. La iglesia, si esto es para los santos. Y Jesús nos está diciendo, no, el primer paso para conocerme es seguirme. El primer paso es acercarse, es seguirme. No necesitas creer, solo necesitas seguir a Jesús. Porque cuando le conozcas, creerás en Él y le amarás y confiarás en Él. Fíjate lo que le sigue en el versículo siguiente, lo que les dice. Y les dice a los fariseos, pero id y aprended lo que significa. Lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Lo que quiero es amor y no cumplimiento de normas. Lo que quiero es que améis a la gente y no que les vengáis con listas de normas. Esa no es la manera de acercarse a Dios, no es creyendo ya en Él desde el primer instante, no es cumpliendo una serie de normas. Hay gente que piensa que para poder acercarse a Dios se tiene que volver bueno. No viene a la iglesia, no viene a las reuniones, porque dice, pero ¿cómo voy a ir si, fíjate cómo estoy, cómo está mi vida de mal? Cuando me ponga bien, entonces iré. Cuando me ponga bien, entonces me acercaré a Dios. ¿Por qué? Porque me han enseñado que Dios está irado contra los malos. Que si tienes una vida con errores, primero ponte bien antes de acercarte a Dios. Y que si estoy mal, lo mejor es que me aísle, que huya de Dios. Porque a Dios no le gusto, a Dios no le agrado, Dios no quiere a los pecadores. Tengo que ponerme bien para acercarme. Y Jesús nos está diciendo, no es así. Esto es excluyente. Antes de creer, me van a tener que seguir, escuchar, conocer. Porque Jesús es irresistible. Cuando le conozcas, confiarás en Él, le amarás y creerás en Él. Y fíjate lo que le sigue diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si Jesús tuviera ese lema, ¿no? La misión, eso que en muchas empresas está allí en un cuadro, ¿no? La misión de esta empresa. Si Jesús tuviera allí escrito su misión, sería algo así como, mi misión es invitar a la gente a que me siga.
Y aquellos que se saben mal, que dicen, no puedo con esto, no puedo con esta adicción, no puedo con esta ira, este enojo, no puedo con esta manera de este estilo de vida, no puedo, y ya no estoy satisfecho, ya no quiero seguir siendo así. Estos le conocerán. Y cuando le conozcas y creas en Él, tu vida va a cambiar. Y Él va a ser ese Padre amoroso, va a ser ese pastor, va a ser esa vid, esa savia, esa fuerza que te va a ayudar a hacer esos cambios. Él te va a llevar a otro nivel de vida. Él va a ayudarte con aquello que tú por ti mismo no puedes. Te va a ayudar con tu matrimonio, con tus finanzas, con tus adicciones. Él va a hacer una obra impresionante en tu vida. Y la Iglesia hemos confundido por mucho tiempo las cosas. Y exigimos a la gente que crea. Pero si somos el cuerpo de Cristo, ¿no deberíamos ser como Él? Él no demandaba que creyeran, solo invitaba. Sígueme. Hey, Mateo, sígueme. Y sabes, hay mucha gente peor que tú, más mala que tú, que ha decidido seguir a Cristo y acabó creyendo en Él. Y su vida cambió, porque Cristo hizo una obra en su interior. Y si somos la Iglesia y somos el cuerpo de Cristo, ¿no deberíamos ser como Jesús? Hey, Mateo, sígueme. Hey, fulanito, vente conmigo a la iglesia. Hey, menganito, vente, ayúdanos. Hey, mira, vamos a hacer esto, ven, ayúdanos, estate con nosotros. Ven. Una de las cosas que a mí casi me aparta de la iglesia y me aleja de Dios es los cristianos criticones y juzgones. Casi me aparta de la iglesia y casi me aparta de Dios. Cristianos que se dedican a juzgar. ¿No has visto? Mira qué pantalón. Oh, mira qué falda. Oh. ¿Y tú? Uy, ¿y esto? Uy, ¿y aquello? Y juzgan y critican pecados que ellos creen que tienen superados. Y claro, cuando yo ya he dejado de fumar. Ahora, como ya he dejado de fumar, ahora ya, ¿ves? Ya puedo empezar a señalar. ¿Y tú? A ver cuándo dejas de fumar, Que estamos, que no dices que eres cristiano, pues venga. ¿Y tú qué criticas? ¿Cuándo dejarás de ser orgulloso y egoísta? ¿Por qué es peor fumar que ser un orgulloso o un avaro? O ser egoísta. O hablarle mal a tu mujer. Porque es peor. Y si, no importa, si tú es la primera vez que vienes, si creías que Dios era solo para la gente buena, o no importa si tú llevas 30 años como cristiano, si tú decides hoy aceptar esta invitación, porque cada día Jesús está diciéndote, sígueme. No importa si has estado lejos de Dios, si has creído, si no crees en Dios, si te consideras mala persona, Jesús te está diciendo, sígueme. Pero si llevas 30 años como cristiano, ¿sabes una cosa? Jesús sigue diciéndote, sígueme. Y cuando todos nos convirtamos en seguidores, dejaremos de juzgar, dejaremos de criticar, dejaremos de condenar a la gente, porque Jesús no vino para condenar. Él vino para traer vida. Él vino para amar. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él no condenó a Mateo. Él podía haberse acercado a esa mesa y decirle, víbora, traidor, sígueme.
porque sabía que si Mateo le seguía, le iba a conocer. Y si le conocía, creería en él, porque Jesús es irresistible. Y si tú, aunque llevas 30 años, decides seguir a Jesús y dejarte de historias, y dejarte de normas, y de condenar, y de juzgar a la gente, vas a comenzar a ser más como Jesús y vas a permitir que otros puedan también acercarse a Jesús, seguirle por si le conocen. Y nosotros como iglesia, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo que queremos? Queremos crear ambientes en donde la gente pueda sentirse bien para empezar a seguir a Jesús. Porque la fe viene por el oír la palabra. Pero ¿cómo la oirán si no les creamos un ambiente en el que les podamos dar esa palabra? Queremos crear ambientes y queremos que el domingo pueda ser ese ambiente en donde tú puedas traer un familiar, un amigo, sea quien sea, y pueda venir a este lugar y pueda sentirse bien y pueda decir, mira, yo no creo todo lo que estáis diciendo, pero lo he entendido y, oye, tiene sentido. Mira, ¿sabes qué? Me está gustando esta serie. Yo voy a venir el próximo domingo a ver qué es esto de creer. Y que venga el próximo domingo. Y el siguiente, y el siguiente. Y que empiece a seguir a Jesús. Porque así, de esta manera, le conocerá. Y si le conoce, creerá en él. Y le amará. ¿Qué podrías hacer esta semana? ¿Qué me encantaría que pudieses hacer? Me encantaría que pudieses levantarte cada día y decirle, Jesús, hoy te voy a seguir. Hoy voy a hablar contigo. Hoy voy a intentar escucharte, conocerte. Voy a intentar colocarme y ir a esos ambientes en donde me van a explicar quién eres. Voy a decidir hacerte presente en mi vida. Voy a decidir tenerte en cuenta en este día. Voy a seguirte, voy a conocerte, voy a hablarte, que me hables, que te manifiestes de alguna manera en mi vida. Quiero exponerme en esos ambientes en donde pueda saber más de ti. Quizás hasta incluso puedas leer los evangelios, en donde se cuentan muchas de estas historias sobre Jesús y así puedas conocerle un poco más. Y esta es la manera en que vas a poder seguir a Jesús. Síguele, escucha lo que tiene que decirte, habla con Él, deja que Él se haga presente en tu vida. Y solo así podrás conocerle y acabar creyendo en Él. Seguro que le amarás. Porque, ¿sabes una cosa? Jesús está cada día diciéndote, sígueme. ¿Por qué? Déjame decirte que Jesús te ama mucho, mucho, mucho. Te ama un montón, pero no te obliga a que creas en Él. No te obliga a que cumplas normas. Solo te invita y te dice, hey, sígueme. Deja estar lo que tus padres te han dicho. Déjate estar lo que otras iglesias, lo que esta sociedad dice de quién soy. Déjate estar de lo que alguien aquí en un púlpito te dijo alguna vez. Porque si no has creído en mí, es que no te hablaron bien de mí. Y empieza a conocerme realmente como soy. Y me vas a amar. Y vas a confiar en mí. Y vas a creer en mí. Jesús está esperando, te invita, no te obliga. Te dice, hey, sígueme. Pero, Juanjo, es que soy un desastre. Es que tú no sabes qué vida llevo. Es igual, síguele. No tienes que cambiar tu vida, no tienes que hacerte bueno para acercarte a Dios. Solo síguele. Y si tú llevas muchos años ya siendo cristiano, quizá te has vuelto un evangélico fariseo. Quizá has dejado de invitar a la gente a conocer a Jesús para condenarla. Le sacas todos los mandamientos. Condenas a la gente. Quizá
estás dejando de invitar a la gente a que te conozcan a ti. Porque tú ahora eres el cuerpo de Cristo. Y estás impidiendo que la gente esté contigo, que te conozca, para que puedan ver a Jesús en ti. Y te has encerrado en tu misticismo, te has aislado, porque todo eso es inmundo, toda la gente, todos los Mateos, los Bárcenas, y madre mía, cuánta gente ahí que es mala. Yo vengo a mi iglesia y mi mundo y mi misticismo y ahí fuera, ya se apañarán con Dios. No, conecta con la gente que te rodea. Invítales a que te conozcan, porque quizá lo más cerca que van a estar de Jesús es cuando estén contigo, porque Jesús está en ti y tienen que conocerle. No les condenes, no les quieras cambiar la vida, no les digas qué malos que son, solo demuéstrales, como dice Jesús, amor. Porque yo quiero misericordia, yo quiero amor, dice Jesús, y no cumplir normas y normas y normas. Relaciónate, conéctate, ama a la gente que te rodea y deja que conozcan al Jesús que está dentro de ti. Ámales, no les quieras cambiar, no les digas lo malos que son, lo malos que están. No seas fariseo. Ama, conéctate con la gente a tu alrededor. Ayúdales, pasa tiempo con ellos. Invítales a venir y a escuchar de ese Jesús. Vamos a orar. Te invito que puedas orar. Padre, te damos muchas gracias por abrir nuestros ojos, por hacernos ver que tú nos estás invitando. Perdónanos si nos hemos ido al lado de los fariseos con listas de normas, criticando y condenando a la gente, porque tú no has venido para condenar a la gente, sino para salvar a la gente, hablarles con amor, que te puedan seguir, que te puedan conocer. Quizá yo he sido un impedimento para que otros pudieran seguirte y conocerte, pero desde este día nos comprometemos a ser un canal de esa invitación para que puedan la gente recibir tu amor a través de mí, no condenación, sino amor, y pueda invitar a la gente que me rodea a que me conozcan a mí y te conozcan a ti en mí. Y para aquellos que quizá pensaban que Dios está muy lejos y que tienen que volverse buenos para acercarse a Dios, te invito a que puedas decirle: Dios, yo quiero acercarme a ti. Yo no sé si existes, si no existes, yo no sé si creer o no creer en ti, pero hoy quiero dar un paso adelante. Quiero aceptar esa invitación, que es dar un paso adelante en comenzar a seguirte, conocerte. Porque si es verdad que tú existes y eres real, yo quiero conocerte. Y te necesito, mi vida te necesita. Estoy insatisfecho de cómo estoy viviendo. Ya he fallado demasiado en mi vida, en mis relaciones, en mi manera de ser. Quiero conocerte y quiero comenzar a seguirte desde este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sed muy felices esta semana y buscad conectar con la gente a vuestro alrededor. Amad, invitad, conectaros, disfrutad esta semana y nos vemos el próximo domingo. No te pierdas nuestra segunda parte de creer en nuestro Dios, de creer en Jesús. Que Dios os bendiga. Para aquellos que queréis quizá escuchar nuestras series, os recuerdo que allá al fondo tenemos el equipo de producción. Ellos os van a dar los DVDs o los audios de las series que estamos predicando, así que si quieres conseguir tu serie anterior o la de este día, puedes solicitarlo y ellos con mucho gusto pues te anotarán y te van a dar el audio o el DVD de esta serie. Así que nos vemos el próximo domingo. Que Dios os bendiga.